En la clase de hoy vamos a ver un concepto central en la teoría de campos de Bourdieu, que va a ser el concepto de hábitus. A modo de repaso, pensemos lo siguiente. El campo va a ser el concepto más global, ¿sí? Como un espacio de juego históricamente determinado en el cual los participantes luchan. Estos participantes son agentes. Estos agentes tienen posiciones que ocupan dentro de ese campo, ¿sí? Tienen una posición determinada en la estructura social. Ahora bien, en esta posición se va a establecer básicamente una lucha, si empecemos en términos de lucha y conflicto, por un capital simbólico. Que este capital simbólico va a ser, digamos, aquella especie de capital que le otorga legitimidad, prestigio, autoridad a aquella persona o agente que lo posee. Sentido, siempre hay luchas al interior de los campos, diferentes campos como el campo laboral, campo educativo, campo lingüístico, campo científico, etcétera, por esta lucha de capital. Ahora bien, el concepto que va a entender cómo estos sujetos o estos agentes maniobran o aprenden las maneras de actuar dentro de ese campo va a ser el concepto de hábitus. ¿Sí? Vamos a ver a qué se refiere esto. El concepto de hábitus en Bourdieu, en primer lugar, va a vincular dos cosas. Va a vincular, por un lado, lo objetivo y lo subjetivo. Esto es, va a estar este concepto mediando entre la estructura objetiva, es decir, el campo social en sí en el que está inserto el sujeto, y lo subjetivo, o sea, la percepción del sujeto dentro de ese campo. A grosso modo, el habitus sería algo como lo siguiente. Podemos pensarlo como un modo de acción y de pensar siempre está ligado el pensar con la acción que están originadas en la posición que ocupa una persona o un sujeto, o mejor dicho, un agente, recordemos siempre que los agentes están moviéndose en posiciones. Por la posición ocupada dentro de un campo. ¿Sí? En un campo o dentro de un campo. Estos hábitos, es decir, esta vinculación del objetivo y lo subjetivo, o sea, cómo el sujeto se comporta dentro de un campo específico, otorga lo que Bourdieu llamaría unos márgenes de maniobra. ¿Sí? Márgenes de maniobra en el sentido de que el sujeto aprende las reglas del juego y las internaliza en su subjetividad. Márgenes de maniobra, ahí está. Sabe cuáles son las acciones o aprende socialmente a partir de la participación cuáles son las acciones que son esperables o las acciones que pueden ser permitidas dentro de ese campo. Por eso digamos que estos esquemas de percepción que consideramos propios en realidad vienen dados por la participación en el campo. ¿Sí? O sea que siempre estamos hablando de márgenes de maniobra donde el agente actúa y piensa
y donde se vincula lo objetivo con lo subjetivo. Vamos a ver esto en un caso concreto. Algo de esto vimos en la clase pasada. Vamos a retomarlo. Pensemos en un campo, lo que está aquí global, ¿no? Encerrando todos los demás. Con instituciones y las personitas serían agentes que tienen u ocupan una posición que no es fija ni estática, sino que siempre es del orden de la lucha y el conflicto. Y aquí tenemos el capital simbólico. La pregunta sería, ¿cómo aprendemos o cómo aprenden en este caso estos agentes a participar y a moverse dentro de este campo? Por ejemplo, en la búsqueda de un trabajo o en la búsqueda, por ejemplo, de un prestigio científico. ¿Cómo se mueven estos sujetos dentro de eso y cómo aprenden a moverse? Para eso, lo que está siempre permeando atrás de todo esto es el concepto de hábitus. A través de la participación dentro del campo, el sujeto internaliza las pautas y las reglas específicas que son dadas de afuera justamente por la condición objetiva. Pero en esta participación siempre va a estar un componente subjetivo actuando. Por eso, digamos, las personas no son solamente robots de la estructura, sino que pueden también impugnarla, recrearla, discutirla o amoldarse. Por eso hablamos de que la participación involucra dos planos. Un plano objetivo, o sea, un plano a nivel de la estructura del campo, cómo está estructurado, que ya está dado de antemano. Si bien puede cambiar, este campo ya tiene sus instituciones específicas, tiene sus reglas y tiene las posiciones de antemano determinadas. Y lo subjetivo, es decir, lo referido a cómo el sujeto piensa, siente y actúa dentro de ese campo. Por eso la vinculación de estos dos planos va a ser explicada por el concepto en Bourdieu de hábitus. Aquí. Que lo que va a hacer es generar esos esquemas de percepción y de acción dentro del campo, a partir de los cuales los sujetos van a participar y van a disputar sus lugares de lucha.